Hola y bienvenido a este espacio de calma. Esta noche, te invito a dejar que el mundo exterior se desvanezca suavemente. No hay nada que necesites hacer, nada que necesites resolver. Solo permítete flotar en la quietud de este momento. Mientras te acomodas, siente cómo el peso del día se disuelve. Relaja tus hombros, suaviza tu frente. Cada respiración es una ola tranquila que te aleja de la orilla de las preocupaciones y te adentra en un océano de serenidad. Vamos a viajar a través del tiempo, no con la urgencia de una lección, sino con la calma de un sueño. Deja que estas historias sean un murmullo suave en el fondo, una melodía lejana que te acompañe mientras te entregas al descanso. Ahora, cierra los ojos. Atenúa las luces en tu mente y comencemos nuestro tranquilo viaje juntos. Imagina, si quieres, que despiertas. En un tiempo lejano, el año es 1325. La primera sensación es el aire fresco de la mañana y el sonido distante de una campana de iglesia, un reloj antiguo y pausado que marca el ritmo de un mundo más lento. Tu lecho es un simple colchón de paja, un nido rústico que huele a heno y a la tierra misma. No hay lujos modernos aquí, solo una manta de lana, pesada y familiar. Te estiras con cuidado, sintiendo el crujido de tus articulaciones, un recordatorio de una vida de trabajo físico. A los 22 años, en esta época, ya has vivido mucho. La casa es una estructura sencilla de una sola habitación, un refugio compartido por tu familia. El aroma del lugar es una mezcla de tierra húmeda, el humo persistente del hogar y la cercanía del ganado, una sinfonía de la vida rural. El concepto de privacidad, tal como lo conocemos, aún no ha nacido. Todo es común, compartido, desde el espacio hasta las conversaciones silenciosas de la mañana. Así comienza el día en la Europa medieval, un mundo sin las comodidades que damos por sentadas. Un mundo donde la vida era una corriente constante de desafíos y simplicidad. El llamado de la naturaleza es una tarea sin adornos. No hay baños modernos, solo soluciones prácticas y comunales. Para un campesino, un simple cubo es el receptáculo de los desechos, que luego se vacían en la calle con una advertencia gritada: «Gardez-lo, cuidado con el agua». Las calles de las ciudades eran canales abiertos, un testimonio de la vida sin la infraestructura que hoy nos protege. En los castillos, una pequeña abertura en la pared, llamada guardarropa, ofrecía una solución directa al foso de abajo. La higiene personal era un concepto diferente. La gente usaba hojas, musgo o simplemente nada, una de las razones por las que los apretones de manos no eran una costumbre extendida. El desayuno es igualmente modesto, un tazón de potaje, un guiso espeso de granos y verduras que se cocina a fuego lento durante días, siempre reponiéndose, nunca terminándose. A su lado, un pan oscuro y denso, hecho de centeno o cebada, a veces con harina de bellota o serrín para hacerlo rendir. Para beber, una cerveza suave y de bajo alcohol, incluso para los niños. El agua a menudo no era segura, por lo que el proceso de elaboración de la cerveza, que implicaba hervir el agua, la convertía en la opción más segura. La carne y el queso eran lujos reservados para festividades especiales. La vestimenta consiste en una única túnica de lana o lino, usada día tras día hasta que se desgasta. Lavarla es un proceso arduo que implica acarrear agua, calentarla sobre el fuego y frotar la prenda con ceniza. Los zapatos, si se tienen, son de cuero sin curtir. Muchos simplemente andan descalzos, sus pies en contacto directo con la tierra. Esto significaba que la piel estaba constantemente irritada. Las pulgas y los piojos eran compañeros comunes para todos, desde el campesino hasta el noble. La salud dental era precaria. Sin cepillos de dientes ni pasta, la gente masticaba ramitas o se enjuagaba con vino. A los 25 años, una sonrisa a menudo revelaba los estragos del tiempo y la dieta. Un dolor de muelas no era una molestia, sino un peligro potencial. Los barberos cirujanos, los mismos que cortaban el pelo, realizaban extracciones sin anestesia, una experiencia tan temida como la propia dolencia. El trabajo es la espina dorsal de la vida.
Para el 90% de la población, ser campesino significa trabajar la tierra de un señor desde el amanecer hasta el atardecer, 6 días a la semana. Las herramientas son simples: una azada de madera, una hoz. Las mujeres no solo trabajaban en 1970 el campo, sino que también cuidaban de los niños, cocinaban, hilaban lana y atendían a los animales. Los niños comenzaban a ayudar desde muy pequeños. No había fines de semana ni vacaciones pagadas, solo un ritmo de vida dictado por el sol y las estaciones. El clima era una fuerza a tener en cuenta. Los inviernos eran gélidos, con el frío filtrándose a través de las paredes de las cabañas. La leña era escasa y valiosa. Los veranos convertían las pequeñas casas en hornos, el aire denso con el olor del sudor y la vida. El agua, esa sustancia esencial, era a la vez una bendición y una amenaza. Los arroyos y ríos podían estar contaminados, por lo que la cerveza y el vino eran a menudo las bebidas más seguras. La gente creía que bañarse abría los poros a las enfermedades, por lo que la limpieza se veía con sospecha. La medicina se basaba en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Se creía que la enfermedad era el resultado de un desequilibrio entre ellos. El tratamiento para la fiebre era la sangría, realizada por un barbero. La tristeza se atribuía a un exceso de bilis negra y se trataba con laxantes. Las cirugías eran brutales y sin esterilización. La enfermedad a menudo se consideraba un castigo divino. La comida misma podía ser peligrosa. Sin refrigeración, la carne se conservaba con sal o humo, pero aún así podía echarse a perder. El pan a veces se contaminaba con cornezuelo, un hongo que causaba alucinaciones y enfermedades. La religión era el centro de la vida. La Iglesia Católica controlaba el calendario, las leyes y la moral. El miedo al infierno era una poderosa herramienta de control. Ser mujer en esta época era especialmente difícil, con una vida definida por el matrimonio precoz, el parto peligroso y la servidumbre a la familia. La violencia era una parte aceptada de la vida. Los castigos por los delitos eran públicos y severos. La vida era frágil y la esperanza de vida promedio era de solo 30 a 40 años, en gran parte debido a la alta tasa de mortalidad infantil. Y sin embargo, en medio de toda esta dureza, la gente perseveró. Encontraron momentos de alegría, cantaron canciones, contaron historias y construyeron comunidades. Su resistencia silenciosa fue la base sobre la que se construiría el mundo moderno. Y ahora dejamos que la niebla del tiempo envuelva suavemente esta era lejana. Permitimos que los detalles se desvanezcan, como un paisaje visto desde un tren en movimiento lento. La mente se aquieta, el cuerpo se relaja. Dejamos atrás los campos y castillos y nos adentramos en un pasillo tranquilo del tiempo, preparándonos para nuestra próxima parada. Ahora viajamos hacia adelante, al siglo XVIII, a la opulenta y compleja corte rusa. Aquí, en medio del brillo del oro y el susurro de la seda, encontramos a una joven princesa alemana llamada Sofía. Nacida en 1729 en una familia de nobleza menor, su destino parecía modesto, pero dentro de ella ardía una inteligencia aguda y una ambición silenciosa. Su madre era una mujer fría y calculadora, obsesionada con el estatus social. De ella, Sofía aprendió a navegar por las corrientes ocultas de la política y la sociedad. A los 14 años, fue convocada a Rusia para ser la esposa del heredero, el gran duque Pedro. Al llegar a la gélida San Petersburgo, Sofía se sumergió en su nuevo hogar. Aprendió el idioma, estudió la historia y adoptó la fe ortodoxa, tomando el nombre de Catalina. Su matrimonio con Pedro fue una decepción. Él era inmaduro, obsesionado con los soldados de juguete y resentido con la cultura rusa. Catalina, en cambio, abrazó a su nueva patria con una determinación feroz. La corte era un nido de intrigas, pero Catalina aprendió a jugar el juego con paciencia y astucia. Mientras su marido se alienaba a la nobleza y al ejército,
Catalina cultivaba aliados en silencio. En 1762, cuando la emperatriz Isabel murió y Pedro ascendió al trono, su reinado fue un desastre. En cuestión de meses, había ofendido a todos los sectores importantes de la sociedad rusa. Catalina, viendo su oportunidad, dio un golpe de estado sin derramamiento de sangre. Con el apoyo del ejército, fue proclamada emperatriz Catalina II. Pedro fue arrestado y murió poco después en circunstancias misteriosas. Catalina era ahora la gobernante de Rusia, no por nacimiento, sino por su propia voluntad y brillantez. Pero sabía que mantener el poder sería un desafío aún mayor. Se embarcó en un ambicioso programa de reformas, inspirada por los pensadores de la Ilustración como Voltaire y Diderot, con quienes mantenía correspondencia. Intentó codificar las leyes rusas, abolió la tortura y amplió el acceso a la educación. Bajo su reinado, Rusia se expandió enormemente. Libró guerras exitosas contra el Imperio Otomano, ganando acceso a puertos de aguas cálidas en el Mar Negro. Participó en las particiones de Polonia, anexionando vastos territorios. Pero su reinado no estuvo exento de contradicciones. Aunque se consideraba una monarca ilustrada, nunca liberó a los siervos e incluso fortaleció el control de la nobleza sobre ellos, especialmente después de una gran revuelta campesina liderada por un cosaco llamado Pugachev. La vida personal de Catalina fue objeto de muchos chismes. Tuvo una serie de amantes, a menudo mucho más jóvenes que ella, a quienes recompensaba generosamente. El más significativo fue Grigori Potemkin, un brillante estadista con quien gobernó en una asociación casi igualitaria. Catalina la Grande reinó durante más de 3 décadas, transformando a Rusia en una gran potencia europea. Dejó un legado de expansión territorial, reforma cultural y gobierno absoluto. Fue una mujer de inmensa inteligencia, ambición y complejidad, que dejó una marca indeleble en la historia. Y ahora dejamos la corte de Catalina, con sus intrigas y su grandeza. El eco de sus logros se desvanece en un susurro suave, y continuamos nuestro viaje, a la deriva, hacia otro tiempo, otro misterio. Nos transportamos ahora a un lugar diferente, a las húmedas selvas de Chiapas, en el sur de México. Aquí, entre las ruinas de la antigua ciudad maya de Palenque, se esconde una historia envuelta en misterio y polvo carmesí. En 1994, los arqueólogos que trabajaban en el Templo 13 hicieron un descubrimiento extraordinario, una cámara funeraria oculta, sellada durante más de 1300 años. Dentro de la cámara, encontraron un sarcófago de piedra. Al abrirlo, una nube de polvo de cinabrio rojo brillante se elevó, revelando el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada con gran reverencia, adornada con una máscara de jade y rodeada de preciosas ofrendas, collares, diademas y orejeras, todo de jade y conchas. Era uno de los entierros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica. Pero no había ninguna inscripción, ningún glifo que la identificara. Los investigadores la llamaron la Reina Roja. El cinabrio, un mineral de mercurio tóxico, era una sustancia sagrada para los mayas. Su color rojo vibrante simbolizaba la sangre, el renacimiento y la fuerza vital. Cubrir a un difunto con cinabrio era un ritual poderoso, destinado a preparar el alma para su viaje al inframundo, conocido como Xibalbá. El hecho de que estuviera cubierta de esta sustancia, al igual que el gran rey Pakal, cuyo magnífico entierro se encontró en el templo vecino, sugiere que era una figura de inmenso poder e importancia. La teoría más aceptada es que la reina roja era Tsakbu Ayau, la esposa de Pakal. La proximidad de sus tumbas y las similitudes en sus rituales funerarios apuntan a una conexión profunda, quizás una pareja real destinada a gobernar juntos, incluso en la muerte. Aunque las pruebas de ADN no han podido confirmarlo de manera concluyente, la evidencia circunstancial es fuerte. Las mujeres en la sociedad maya, especialmente las de la realeza, a menudo ostentaban un poder e influencia significativos.
eran diplomáticas, sacerdotisas y guardianas de los linajes dinásticos. La madre de Pakal, Sac-Cook, gobernó como reina regente antes de que él alcanzara la mayoría de edad. La reina roja, fuera quien fuese, sin duda pertenecía a este linaje de mujeres poderosas. Su entierro, con su silenciosa grandeza, nos habla de una mujer que fue venerada en vida y preparada para la eternidad con el mayor de los cuidados. Su historia, aunque sin nombre, sigue resonando a través de los siglos, un misterio rojo en el corazón de la selva maya. Y así, dejamos a la Reina Roja en su pacífico descanso. El misterio de su identidad se disuelve en la tranquilidad de la noche. Nuestro viaje continúa, flotando suavemente, como una hoja en un arroyo lento. Nuestro último destino esta noche es la Casa Azul en Coyoacán, México. Aquí, a principios del siglo XX, nació y murió una de las artistas más icónicas del mundo, Frida Kahlo. Su vida fue una obra de arte en sí misma, una mezcla de dolor, pasión, política y una creatividad inquebrantable. Nacida en 1907, Frida contrajo polio a los 6 años, lo que le dejó una pierna más delgada que la otra. Pero fue un devastador accidente de autobús a los 18 años el que definiría su vida y su arte. Sufrió heridas terribles. Su columna vertebral se fracturó, su pelvis se rompió y una barandilla de hierro la atravesó. Pasó meses postrada en cama, con el cuerpo escayolado. Fue durante esta convalecencia forzada cuando comenzó a pintar. Sus padres le instalaron un caballete especial y un espejo sobre su cama, y su propio reflejo se convirtió en su primer y más recurrente tema. «Me pinto a mí misma», dijo una vez, «porque a menudo estoy sola y porque soy el tema que mejor conozco». Su arte era brutalmente honesto. Pintó su dolor físico y emocional con una claridad inquebrantable. Sus autorretratos la muestran con el cuerpo roto, atravesado por clavos. Pero su mirada es siempre directa, desafiante. No pintaba sueños, insistía, sino su propia realidad. En 1928 conoció al gran muralista mexicano Diego Rivera. 20 años mayor que ella, se convirtió en el amor de su vida, y como ella misma dijo, en su segundo accidente. Su relación fue apasionada y tumultuosa, marcada por infidelidades mutuas, divorcio y un nuevo matrimonio. A pesar del dolor que se causaron, compartieron una profunda conexión artística y política. Frida era una comunista comprometida y una orgullosa nacionalista mexicana. Su identidad estaba profundamente entrelazada con su herencia. Llevaba vestidos tradicionales de Tehuana, se adornaba el pelo con flores y llenaba su hogar, la Casa Azul, de arte popular y artefactos precolombinos. A pesar de someterse a más de 30 cirugías a lo largo de su vida, su salud se deterioró progresivamente. Sin embargo, nunca dejó de pintar ni de participar en la vida política. En su primera exposición individual en México, en 1953, estaba demasiado enferma para asistir. Así que llegó en una ambulancia y recibió a los invitados desde su propia cama de hospital, instalada en el centro de la galería. Frida Kahlo murió en 1954 a la edad de 47 años. Su última entrada en el diario decía: «Espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca». Pero en la muerte, su legado no hizo más que crecer. Se convirtió en un ícono feminista, un símbolo de la resistencia, la autenticidad y el orgullo cultural. Su rostro, con su característica uniceja y su mirada intensa, es reconocible en todo el mundo. Su vida fue un testimonio del poder del espíritu humano para transformar el sufrimiento en belleza y la adversidad en arte. Y con el recuerdo de la indomable Frida, nuestro viaje llega a su fin. Las historias se desvanecen, dejando solo un rastro de paz. El mundo de la vigilia se ha ido, y ahora solo queda la suave oscuridad y la promesa del descanso. Duerme profundamente. Duerme bien.